Antes de comenzar, me gustaría pedirte que te suscribieras, para que me ayudaras a cumplir con la primera meta de los 1000 suscriptores. De antemano muchas gracias y que comience el video. 終わった人間はどうしたらいい？信頼されることだ。誰に？仲間に。大丈夫。似たような人間は案外たくさんいるもんだ。Twice tenía una personalidad muy singular. Era explosivo, animado y parecía tener un comportamiento muy cómico. Disfrutaba asumiendo posturas dramáticas y expresiones faciales excéntricas. Constantemente se contradecía a sí mismo, haciendo una declaración con una sola voz e inmediatamente decía lo contrario con otra voz, insultando y alabando a sus compañeros. もうか、弱えな俺。バカ言え、結論を急ぐな。お前は強いさ。この場合はプロがさすがに強かったと考えるべきだ。 Pero detrás de esa personalidad energética se escondía una persona trastornada. Twice fue una persona que fue llevada al límite, sin realmente tener la culpa de nada. Es una persona que tuvo mala suerte desde que era pequeño. Cuando estaba en secundaria, sus padres murieron por culpa de un villano, y cuando tenía 16, fue despedido de su trabajo, por haber atropellado accidentalmente a un cliente. Según Jin, él había respetado los límites de velocidad. La culpa era totalmente del sujeto que atropelló, pero eso no le importó a su jefe, quien lo despediría por ello. De la policía, quien es, irónicamente, que podría levantarse de ese pequeño tropiezo en su vida, pero no se levantó de eso. Como dije anteriormente, lo echaron de su trabajo y por culpa de eso, tuvo que vivir en las calles por un tiempo. Estaba completamente solo. Por ese entonces, lo único que quería era hablar con alguien más. En ese punto, su don se convirtió en una bendición y en una maldición. Al poder crear clones, le serviría para preguntarse a sí mismo si tenía la culpa de lo que le pasó. Su clon respondió que si tenía la culpa de algo, era de haber nacido con mala suerte. Ese tipo de charlas consigo mismo le ayudó a no olvidar la soledad. Se divertía hablando con sus clones y al estar con alguien que podía confiar. Y con el tiempo, sus clones le dieron la confianza que necesitaba para levantarse. Así que durante un tiempo, empezó a utilizarlos para todo tipo de cosas, incluyendo crímenes. Poco a poco empezó a hundirse más y más en la delincuencia. Jin no se dio cuenta de todos los errores que estaba cometiendo, y cuando tocó fondo ya era demasiado tarde. Aquellos clones en los que tanto confiaba terminaron traicionándolo. Los clones comenzaron a reclamar que él era el verdadero Jin, lo cual dio lugar a una discusión en cuanto a quién era el verdadero. La discusión resultó en una pelea entre todos los clones y el real Jin, luchando entre sí en una brutal pelea. Jin sufrió una lesión en la cabeza como resultado de esta pelea, que le dejó una enorme cicatriz en la frente. La situación maniática se prolongó durante una semana y 2 días, y al final de la brutal pelea, los clones se mataron y desaparecieron, dejando en Jin un gran trauma, y siendo incapaz de saber si él era el real o solo un clon más, ya que tenía miedo de ser atacado y así terminar desapareciendo, o dicho en otras palabras, tenía miedo de descubrir si en realidad ya estaba muerto. 結果として俺たちは殺し合い消えた。以来俺は俺が本物なのか確信が持てない。わからなくなっちまった。 Era un trauma que no solo limitaba su poder, sino que también afectaba su día a día. Si permanecía mucho tiempo sin cubrir su cabeza, empezaban ataques de ansiedad, sentía que se rompería en dos, sentía que la pesadilla que había experimentado en el pasado volvería a suceder. Incluso desarrolló una cierta bipolaridad. En ocasiones, otra versión en su cabeza le hacían decir cosas que no pensaba. Twice sabía que estaba trastornado y lo aceptó como un villano. Su realidad era mucho más compleja de lo que aparentaba. Creía que comprender su propia identidad era el aspecto más importante en la vida. Es por eso que al ser reclutado por la Liga de Villanos, y al ser aceptado a pesar de su locura, lo hicieron sentir cómodo en su propia piel, empezando a sentir un gran compañerismo y apreciado por sus camaradas, razón por la que después de participar en el secuestro de Bakugo, suceso que desencadenó el retiro de All Might, supo leer que eso provocaría que los villanos, que no actuaban por miedo a All Might, empezarían a actuar más libremente, provocando un desequilibrio de poderes entre todas las organizaciones. 遠く見計画的に行動する奴らが目立ち始めた。ただ俺たちが探してるのはもっとこう。 Por lo que se propuso a reforzar a la Liga de Villanos, para que no se quedara atrás, motivo por el que llevó a Overhaul a la base de la Liga. Pero para su mala suerte, sus buenas intenciones y el confiar en la persona equivocada, provocarían la muerte de Magnus y la pérdida del brazo de Mr. Compress, hechos que provocaron en él una enorme culpa. Sabía que él tenía que asumir la responsabilidad,
Así que, aun cuando no estaba de acuerdo en trabajar con las personas que le quitaron a su compañero, aceptó sabiendo que sería una oportunidad para vengarse. 外堀から取り込んで従えたいんだ。花から対等になんて考えてもいないのさ。トゥアイス、責任取らせると言っていたな。こういう取り方もある。俺は。Durante ese tiempo trabajando con Overhaul, fue cuando sus lazos con Toga se hicieron más fuertes. Cuando su máscara fue rasgada, antes de que su ansiedad lo destrozara, Toga cubrió su rostro con un pañuelo. En ese momento, ella le dijo que lo comprendía completamente. Sabía que estaba intentando redimirse, que se estaba aguantando las ganas de vengarse por lo que le pasó a su compañero. 悲しいね。マグネ殺されて一番責任感じてるのにね。それでも耐えて決めた通りに協力してあげてるのに。妻。やだね、悲しいね、ジン君。Al ver que alguien se preocupaba por él, que lo llamara por su nombre y que incluso entendiera sus sentimientos, fue muy importante para Twice. Allí entendió que sí había gente en la que podía confiar, gente en la que podía llamar verdaderos compañeros. Toga se convirtió en la persona más importante en su vida. Era alguien por quien estaba dispuesto a morir, y gracias a eso lograría superar su trauma, cuando se vio obligado a salvar a las marionetas de Skatic durante la batalla de la Liga contra el Ejército de Liberación. Twice siempre tuvo miedo de no saber si al recibir daño lo haría desaparecer, o por el contrario no le pasaría nada. Pero cuando las marionetas con su rostro intentaron matar a Toga, él entró en desesperación. No quería perder a aquella persona que consideraba su hogar, y mucho menos viendo que aquellos que le estaban causando daño tenían su mismo rostro. Se negó a creer que él mismo mataría a Toga. Su trauma estaba destrozándolo. No saber si era un clon lo estaba nublando su mente. Pensaba que existía la posibilidad de que una de esas marionetas fuera en realidad él, y de allí su miedo. Sin embargo, su amor por Toga era mucho más grande que sus traumas, y a pesar de que luchar contra las marionetas podía suponer su muerte con un solo golpe, se olvidó de ello completamente. Cuando le rompieron los brazos, más que gritar de dolor, lloró de felicidad. No desapareció, y sabía que era el original. Nunca fue un clon, era imposible que le hiciera daño a sus amigos. Y ahora que había recuperado su estabilidad mental, ahora que había dejado sus traumas atrás, había llegado el momento de compensar a todos sus compañeros, por haberlo aceptado tal y como era. Con tal de salvar a la persona que más quería, pues comenzó a multiplicarse a un ritmo inhumano. Su poder cambió completamente el rumbo de la batalla. Al quedar curado de su trauma, sabía que él era el arma más poderosa de la Liga de Villanos, siendo capaz de derrumbar países si quería. Razón por la que enviaron a Hawks, un hombre que supo ganar su confianza al hablar de su pasado. Twice se sintió identificado con él, así que no tuvo problemas en llevarlo consigo. Pero nuevamente, esa confianza le costó caro, al ser traicionado por Hawks, que mandó toda la información que pudo obtener de Twice. Razón por la que sus compañeros nuevamente se vieron en riesgo. Algo que quebró de cierta manera a Twice, ya que nuevamente había confiado en la persona equivocada. Pero al escuchar de Hawks que solo lo veía como una persona que tuvo mala suerte y que lo ayudaría a recobrar el camino, las mismas palabras que escuchó del policía cuando se derrumbó todo para él. Decidió que esta vez sería diferente y que no dejaría que el lugar que ya había encontrado se derrumbara. No dejaría que las personas que lo habían aceptado pagaran por sus errores. Así que decidió luchar contra Hawks y rebelarse contra esas palabras. Pero no pudo derrotar a Hawks, y al notar que la situación de sus compañeros estaba empeorando, decidió tratar de huir para ayudarlos. En ese momento llega Davi para ayudarlo, pero Hawks sabe que no lo puede dejar ir, así que cuando Twice estaba escapando, lo apuñala por la espalda, dejándole una herida fatal. Con sus últimas fuerzas, crea un último clon, con el objetivo de ayudar a Mr. Compress y a Toga. Además aprovechó para disculparse por todos sus errores y los problemas que les causó.
またやっちまった。ごめん。トガちゃん。 Sin embargo, mostrando alegría, porque a pesar de todos los infiernos por los que tuvo que pasar, al final encontró personas que confiaban en él, personas que podía considerar verdaderos amigos, y un lugar en el que fue feliz, mandando al demonio a aquellos que dijeron que nació con mala suerte, y que pudo morir en los brazos de la persona que pudo salvarlo. 死ねえホークス。運が悪かったなんててめえが決めるな。俺はここにいられて幸せだったんだ。 Si te gustó el video, te agradecería que me dejaras un like. Además me harías un favor si te suscribieras. Gracias por verme y nos vemos en un próximo video.